Hola, bienvenidos al segundo tutorial para la integración del quinto informe de gobierno. En esta ocasión estaremos hablando sobre los criterios de redacción. Para empezar, es importante que utilicemos frases o párrafos que sean cortos, precisos y concretos, es decir, que tengan claridad en las ideas y que su redacción sea impersonal. Recordemos hacer énfasis en los resultados alcanzados, es decir, que no sea una lista de actividades o de proyectos o de obras de hicimos, no. ¿Qué fue lo que alcanzamos? ¿Qué fue lo que se logró en beneficio de la sociedad? Para la redacción es importante comenzar con estos tipos de ejemplos. En el presente ejercicio o en el presente periodo o el gobierno del estado de Nayarit, la actual administración se llevó a cabo con la implementación de, se concluyó, ¿de acuerdo? No debemos utilizar la primera persona gramatical, o sea, el yo o nosotros en plural, ni la segunda persona gramatical, tú o ustedes en plural. Vamos a utilizar principalmente la tercera persona para referirnos al ejecutivo estatal, el ejecutivo del estado, a la actual administración o el gobierno del estado. Esa es una tercera persona que vamos a estar refiriendo. Recordemos que el informe es de gobierno del estado, no es de nuestra institución. Para eso tendrán oportunidad sus titulares de las comparecencias. De modo que siempre hay que recalcar que somos la actual administración o gobierno del estado. Podemos inferir a través de, y ya el nombre de la institución, el gobierno del estado logró tal cosa, ¿no? El resultado estratégico. También pueden referirse a áreas únicamente cuando se pongan como fuentes de información, ya sea en los gráficos elaborados por ustedes mismos o las tablas. Ahí se puede decir como fuente de información alguna dirección, departamento, área administrativa. Aquí estamos diferenciando, ¿no? Si yo quiero comenzar con hemos realizado en este año, no. Se realizaron en este año o en este año se realizaron. Llevamos a cabo entre todo el personal, no. El gobierno del estado llevó a cabo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, este es el ejercicio para que se note que es impersonal la redacción. Es importante hacer uso de sinónimos para evitar las cacofonías, es decir, las palabras repetidas en más de una ocasión en el mismo párrafo o en párrafos continuos. También aprovechar que estamos trabajando con herramientas como el Word, ¿verdad? De Office, para llevar a cabo la corrección de estilo, ortografía y gramática. Esta es una de las funciones de los enlaces institucionales. Por favor, lean los formatos y apliquen las correcciones antes de enviárnoslo a revisión. Hay que evitar que se repitan las palabras en un mismo párrafo, así como en los inicios. No podemos comenzar todos igual, como se realizaron, se logró, se alcanzó. Estamos repitiendo se. Entonces hay que irle variando en las redacciones, ¿de acuerdo? Es importante también no utilizar siglas únicamente sin haber primero puesto el nombre completo, ya sea de la institución, ya sea del programa o de lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, no podemos poner de buenas a primeras SDS, sino antes poner Secretaría de Desarrollo Sustentable, luego entre paréntesis SDS, y ahora sí, en las siguientes ocasiones ya podemos hacer referencia a las siglas. Esto aplica para dependencias, para evaluar programas, ¿no? Actividades, etc. Es importante utilizar mayúsculas y minúsculas cuando nos referimos a los nombres.
el nombre del programa, por ejemplo. Y la palabra periodo, vamos a homologar todos, escribirla sin acento. Respecto a las cifras, los números del 0 a 9 se escriben con letra. Por ejemplo, cuando lo utilizamos como en 3 localidades del estado, ese 3 se escribe con letra. Pero si nos referimos a una fracción, como estamos viendo aquí en el ejemplo, a 9% o 3 de mayo, esos números pues sí van con número. De lo contrario, vamos a utilizar la letra. En el caso de las cifras porcentuales, en las tablas estadísticas se deberá capturar el valor con punto decimal. Es decir, si queremos referirnos al 25%, en las tablas vamos a capturar 0.25. Nada más el valor. Si es 5% es 0.05. Ese es el valor que debe ir en las tablas y ya posteriormente se obtiene el formato según la máscara que se maneja en el sistema. También aplica para la separación de miles o millones. Nosotros en la captura del sistema vamos a ingresar únicamente la cantidad, sin comas y únicamente el punto cuando se requieren decimales. Aquí tenemos un ejemplo cuando estamos hablando de cifras en el párrafo. Entonces ponemos en vez de no se utiliza el signo de pesos y en vez de las comitas para separar millones o miles, utilizaremos las palabras, como aquí en el ejemplo, 6.897.342 pesos. En el caso de los porcentajes, tampoco vamos a utilizar el símbolo de por ciento, sino vamos a escribir la palabra por ciento. En los textos, también los ceros los podemos sustituir por la palabra que le corresponda, ya sea mil o millones, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí en el ejemplo. Y lo mismo pasa, dice, cuando se trata de cifras en los textos, se utilizarán cifras expresadas en centenas, miles y millones. Aquí tenemos un ejemplo, 2.223 asistentes, 1.525.000 y cabe agregar, pedirles que no utilicen abreviaturas, sino la palabra completa. Por ejemplo, en vez de km, la palabra kilómetros. En vez de app, hay que poner la palabra habitantes, la palabra hectáreas, etcétera, dependiendo de la unidad de medida que ustedes utilicen. En las tablas es importante que queden muy bien descritas, muy completos sus datos, desde el título, que sea un enunciado de contenido que tenga cobertura geográfica, referencia temporal, la unidad de medida, para saber bien de qué se está tratando en la tabla y en dónde va insertada durante el texto. Lo mismo con sus datos de matriz y los enunciados fuentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cantidades, cómo van a ir agregadas en las tablas y cómo las vamos a ver. Recordemos que en la captura solo son las cantidades numéricas, no los símbolos, no comas, no signo de por ciento. Recordamos esta sección de monitoreo, coordinación y soporte técnico. Tenemos para cada eje principalmente enlaces de aquí de la Secretaría asignado a cada una de sus instituciones, como podemos apreciar en este cuadro. También aquí tenemos los correos a donde les pedimos de favor envíen sus formatos con copia cada uno de ellos a el correo de enlace.informe@sdsnayarit.gov.mx. Recordarles también que las fechas de entrega de formatos van
a partir del 25 de mayo. Y por favor no se esperen a los últimos días para que tengamos más tiempo de revisar y validarles. También una vez que ya tienen sus resultados validados y los pudieron capturar en el Simón, se tienen estas fechas para la entrega de esos reportes emitidos por el sistema y rubricados por su titular. Es importante que su titular no únicamente le presente en el documento y los rubrique, sino que realmente lean el contenido de lo que ya está capturado en el sistema. Por su atención, muchas gracias y les pedimos que sigan revisando los tutoriales. Seguimos a la orden. Gracias.